Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Pavani. Vamos a dar comienzo al teórico de dentición permanente. Como ustedes conocen, la dentición permanente está presente ya en los pacientes que están próximos a cumplir o han cumplido sus 14 años y está compuesta por incisivos, centrales, laterales, caninos, premolares y molares, con un total de 28 dientes y en algunas ocasiones con 32 cuando están erupcionados los terceros molares. ¿Cuáles son las características de la dentición permanente? Para que sea ideal, las arcadas dentarias deben estar alineadas y niveladas, presentando una unión en un punto de contacto con dos curvas, ¿sí? Una curva de Spee, que la podemos observar en sentido anteroposterior, y una curva de Wilson en sentido transversal. Y lo ideal es que nuestra posición de máxima intercuspidación coincida con la posición de los cóndilos en relación centro. Y si no fuese así, que la posición de PMI esté muy cerca a la posición del cóndilo en relación centro. El maxilar debe englobar la mandíbula tanto en sentido sagital como frontal. Los primeros molares permanentes deben relacionarse según los criterios de Andrews, que ya lo vamos a desarrollar en este mismo teórico, y debe haber una máxima intercuspidación, de manera que la relación cúspide-fosa y cúspide-reborde marginal respete los principios de funcionalidad, otorgando una oclusión mutuamente protegida. Cuando hablamos de oclusión mutuamente protegida, debemos entender que los elementos dentarios anteriores protegen a los posteriores y los posteriores protegen también a los anteriores. Los anteriores protegen a los posteriores a través de las guías caninas e incisivas, es decir, que cuando nosotros tenemos movimientos excursivos, los elementos dentarios posteriores van a desocluir, mientras que los posteriores protegen a los anteriores, ya que cuando entran en oclusión reciben las fuerzas axiales y evitan que esas fuerzas actúen sobre los elementos dentarios anteriores. Otra característica fundamental es que las líneas dentarias medias, superiores e inferiores deben coincidir en oclusión y en apertura máxima, de lo contrario estarían informando sobre un problema articular o a nivel muscular, es decir, un problema a nivel funcional. La ubicación de los arcos dentales, las bases maxilares y mandibulares deben coincidir con los valores normales de la cefalometría de Ricket, donde nosotros podemos ahí aseverar que tenemos un equilibrio en todas las estructuras. La morfología y ubicación de los arcos dentales deben ofrecer armonía en el perfil, estética y un normal funcionamiento del sistema estomatognático y ATM. Si nosotros querríamos definir la oclusión ideal, podemos decir que es el conjunto de relaciones que se establecen entre los contactos oclusales y el resto de los elementos integrantes del sistema estomatognático, tejidos de soporte, las ATMs y el sistema neuromuscular craniofacial. Y todo eso funcionando en armonía. Como ya dijimos, nosotros podemos apreciar y debemos observar, en nuestros casos clínicos, en los pacientes que observamos, la presencia de una curva de Wilson normal y de una curva de Spee también normal, ambas de concavidad superior. Si hablamos ya de niveles de oclusión, tenemos que hablar de elevaciones y depresiones, siendo las elevaciones las cúspides y rebordes marginales o crestas triangulares, y las depresiones las fosas y los surcos. Como ustedes saben, los elementos dentarios posteriores tienen cúspides de soportes o principales y tienen cúspides de cortes o accesorias. Generalmente, la mayor cantidad de la tabla oclusal está ocupada por la cúspide principal o de soporte. Y generalmente esta ocupa el 60% de la tabla oclusal. El 40% restante es utilizada por la cúspide del corte. Esto es en la mayoría de los elementos dentarios, salvo los primeros premolares superiores donde sucede lo inverso. Debemos también tener en cuenta que existen contactos A, B y C, en sentido vestíbulo-palatino, cuando nosotros entramos en PMI, y que a su vez estos contactos A, B y C van a funcionar como stoppers y estabilizadores. Los stoppers van a dar
y estabilizadores me van a dar una estabilidad en sentido anteroposterior, mientras que los contactos A, B y C me dan una estabilidad en sentido vestíbulo palatino. Acá podemos apreciar el contacto A, B y C. El contacto A se da entre el contacto de la vertiente interna de la cúspide no fundamental superior con la vertiente externa de la cúspide fundamental inferior. El contacto B se da entre las vertientes internas de las cúspides fundamentales de ambos maxilares, y el contacto C se da entre la vertiente externa de la cúspide fundamental superior y la vertiente interna de la cúspide accesoria inferior. Entonces, podemos decir que los contactos A pueden ser tanto mantenedores de cierre, paradores de cierre, como estabilizadores. Los contactos B son siempre estabilizadores y son los encargados de neutralizar las fuerzas, y no pueden no existir el contacto B. Y los contactos C son mantenedores de cierre o paradores de cierre y estabilizadores. Debemos tener presente que en nuestra oclusión podemos encontrar una relación cúspide-fosa o cúspide, y una relación también de cúspide-reborde, ¿sí? O sea, se encuentran ambos tipos de relaciones. En lo que se refiere a las llaves de Andrews, podemos decir que Andrews encontró en 120 modelos no ortodóncicos, ¿sí? Con oclusiones óptimas, 6 características que estaban presentes en todos ellos. Esas características son las siguientes. La primera característica o primera llave sería la relación molar. La segunda es la angulación mesiodistal de la corona clínica. La tercera es la inclinación vestíbulo-palatina de la corona clínica. La cuarta es la ausencia de rotaciones de los elementos dentarios. La quinta se refiere a puntos de contactos ajustados o ausencia de diastemas. Y la sexta se refiere a las características que había apreciado en la curva de Pi en esos modelos. Si hablamos de la primera llave de oclusión, ¿qué es lo que encontró Andrews en esos 120 modelos? Que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluía en el surco mesiovestibular del primer molar inferior. Que la cúspide mesiopalatina del primer molar superior ocluía en la fosa central del primer molar inferior. Y que el reborde marginal distal del primer molar superior ocluía en el reborde marginal mesial del segundo molar inferior. Y de esa manera cerraba esa primera llave en lo que se refiere a la relación molar. Hay otras características que también son notorias a nivel de premolares, caninos, incisivos y con respecto a la línea media, pero para que sea una enseñanza didáctica solamente nos vamos a referir a esta parte de esta llave. También tenemos la segunda llave, que habíamos hablado de la angulación mesiodistal. ¿Cómo nosotros podemos medir esa angulación mesiodistal? ¿Qué es lo que hizo Andrews? Trazó un plano, que es el plano de Andrews, que pasa por todos los puntos LA. ¿Sí? Para poder marcar el punto LA, nosotros tenemos que marcar el eje vestibular de la corona clínica, que va desde el borde incisal hasta el cénit gingival, que es la porción más cóncava de la encía, que es lo que están viendo como EMCC, ¿sí? Y después tenemos el punto LA o EM, que es el centro de la corona clínica. A través de ese centro de la corona clínica nosotros trazamos un plano, que es el plano de Andrews, ¿sí? Luego una perpendicular, es el plano de Andrews, que también pasa por el punto EM o LA, y nosotros teníamos trazado ya el eje vestibular de la corona clínica. Entonces, si ustedes pueden apreciar entre la perpendicular al plano de Andrews y el eje vestibular de la corona clínica, se forma un ángulo en la porción incisal. Cuando el ángulo, ¿sí?, es positivo, nos estaría indicando que la porción incisal está mesializada con respecto a la porción gingival. Y lo inverso sucede cuando es negativo. Si nosotros observamos lo que Andrews encontró en su muestra, ¿sí?, es que todos los elementos dentarios presentaban una angulación positiva. Por ejemplo, en los centrales de 5, en los laterales de 9, en los caninos superiores de 11, en los premolares superiores de 2,
en los molares superiores de 5. Y fíjense que en el maxilar inferior, en todos los elementos dentarios es de 2 grados, menos en el canino, que era de 5 grados. Y siempre positivo. Ahora, si nosotros observamos la tercera llave de Andrews, también podemos encontrar inclinaciones o torques positivos y negativos, ¿sí? Hay que tener en cuenta, como dijimos, el punto LA o M y el eje vestibular de la corona clínica. ¿Cómo podemos nosotros medir si la inclinación o el torque es positivo o negativo? Trazamos el plano de Andrews, trazamos una perpendicular al plano de Andrews que pase por el punto LA o M, y una tangente a lo que sería el eje vestibular de la corona clínica. Cuando la porción incisal está vestibularizada con respecto a la porción gingival, se dice que la inclinación o torque, ¿sí?, es positivo. Y cuando la porción incisal está lingualizada con respecto a la porción gingival, se dice que la inclinación o torque es negativa. ¿Y qué es lo que apreció Andrews en su muestra? Que los únicos elementos dentarios que tenían valores positivos en cuanto a su torque eran el incisivo central y el incisivo lateral, con más 7 y más 3, siempre refiriéndonos al maxilar superior. El resto de la muestra de los elementos dentarios eran negativos, ¿sí?, con menos 7 en caninos y premolares superiores y menos 9 en molares superiores. El maxilar inferior, fíjense que es negativo y se va haciendo progresivo desde los incisivos hasta los segundos molares. Cuando hablamos de la cuarta llave y nos referimos a las rotaciones, lo que decía Andrews es que no había rotaciones en esos 120 modelos con inclusiones ópticas, y que la presencia de rotaciones en el sector posterior podría originar problemas porque pueden llegar a producir o ocupar mayor cantidad de espacio que el que les corresponde si nos referimos a elementos dentarios posteriores, y si nos referimos a elementos dentarios anteriores, podría traer aparejados, si el diente está rotado, problemas estéticos o funcionales, ya que no podría realizar una correcta guía canina o anterior. Debemos tener en cuenta también la quinta llave de Andrews, que habla de los contactos ajustados, ¿sí?, los puntos de contacto ajustados, ausencia de diastema, que es fundamental para obtener una oclusión óptima. En algunas circunstancias, cuando hay anomalías de forma de elementos dentarios, bueno, o sea, se requerirá una rehabilitación y no podrá ser logrado mediante tratamientos ortodoncicos, en forma pura. Y cuando hablamos de la sexta llave de Andrews, y para ir concluyendo ya el teórico, o sea, lo que vio Andrews en esos 120 modelos es que para que la oclusión sea ideal, la curva de Speed tenía que ser ligeramente plana y se aceptaba una profundidad de la curva de Speed de hasta 1.5 o 2 milímetros. Bueno, chicos, con esto estamos finalizando el teórico. Ha sido un gusto compartirlo con todos ustedes.